y estamos conversando con ustedes. Recuerden que pueden llamarnos para hacer sus preguntas migratorias al 809-682-9850 y desde los Estados Unidos libre de cargos el 1833-380-0062. Hemos estado hablando sobre los perdones y quiénes califican para solicitar un perdón. Hablamos de los distintos tipos de perdones, entre ellos, doctor, los casos de salud. Sí, En esa área de los casos de salud, sí. ¿quiénes califican para solicitar un perdón? Bueno, ¿quiénes son los que no califican para entrar a Estados Unidos de inmediato? Porque hay un tema de salud involucrado que la ley le impide entrar de inmediato a Estados Unidos de América, pongámoslo de esa manera. Y no necesariamente es un perdón lo que tienen que solicitar, aunque sí, es un permiso, porque ahí la palabra perdón como que suena muy... Eso, es que la palabra perdón como que Sí, choca. exacto. Por ejemplo, si una persona tiene, la CDC prohíbe a una persona entrar a Estados Unidos si tiene una enfermedad infecciosa. Entonces, lo que se le solicita a esa persona es que cumpla con unos requisitos médicos de un médico que se haga responsable. A veces se necesita un seguro médico cuando llegue a Estados Unidos, etcétera. Y cuando cumpla con esos requisitos, entonces si le aprueban su permiso de entrada, entonces puede ir. También pasa con las personas que tienen enfermedades mentales que pueden poner en peligro a un ciudadano. Entonces estas personas tienen que primero ser estabilizadas, un médico tiene que certificar que ya están estables, que no corren ningún peligro y entonces se le da su permiso. También tenemos los casos de los que usan a los adictos a las drogas. Aquí es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, yo tengo muchos casos de clientes que le han encontrado en el examen médico, le han encontrado marihuana en la sangre y así, bueno, las sustancias controladas Sustancias controladas. en la sangre que dijo que consumió drogas recientemente. Por ejemplo, marihuana u otro tipo de drogas. Estas personas generalmente se les da lo que le llaman un 221G, que es una carta que le dice no te podemos dar la residencia ahora hasta que tú estés limpio. Y entonces pues tiene que cumplir con unos requisitos que generalmente duran un año y pues entonces se les da la residencia. Después de eso se les da el perdón. En los casos de marihuana, las personas que usan marihuana con fines medicinales, no tienen esa restricción. Básicamente esos son los casos y aplican tanto para visas de no inmigrantes como para residencias. Ok, doctor, y en el caso criminal, que ya ahí se va poniendo un poquito más complejo el tema del perdón. Es correcto, sí. Mira, curiosamente es más fácil conseguir un perdón de visa de no inmigrante, hasta de visa de turista, por haber cometido un delito grave, por ejemplo CIMT, que es lo que le llaman delitos de carácter moral, que conseguirlo aplicando para un perdón de residencia. Así es, porque el cónsul tiene más discreción. Migración tiene mucha discreción, pero son los casos de crímenes violentos, como por ejemplo asesinato, violación, violencia de género, entre otros, son delitos que migración casi no los aprueba. Porque los oficiales también tienen discreción, los de DHS, pero en el consulado se toma en cuenta mucho el tiempo. Por ejemplo, una persona que cometió un delito de carácter moral hace 40 años, que se toma en cuenta la edad que tiene hoy en día, qué ha sido de su vida, si ha tenido un cambio, que fue un solo delito, una sola vez, todo eso, y el cónsul le puede solicitar que le levanten el impedimento de entrada, mejor conocido como perdón. Entonces, todo de eso va a depender. Pero hay personas delitos que no califican definitivamente para un perdón, entre ellos está asesinato,
tráfico de drogas, tráfico. No, hay algunos delitos de drogas que califican para visa de no inmigrante también. O sea, en el consulado califican, pero para migración no califican casi ninguno. Oh, wow. Entonces, por eso algunas personas me dicen, pero fulano estaba junto conmigo en un lío y tiene visa. ¿Qué pasó? O sea, lo que pasa es que esa persona, pasado el tiempo y cambio en su vida, etcétera, etcétera, se mereció que le solicitara un impedimento, pero no era traficante. Fue que estuvo involucrado en algún caso de droga por alguna cosa menor, pero es muy raro también que le den los perdones. Doctor, y en el caso de tráfico de personas. Tráfico de personas no tengo mucho tiempo porque no es una conferencia, tengo que hablar en un minuto. Todo depende. Por ejemplo, vamos a suponer que tú te quisiste llevar un sobrino como hijo tuyo. O un hijo de crianza, que eso pasa muchísimo. Y te descubrieron, eso es tráfico de personas. Pero en el futuro, eso se puede resolver y se puede conseguir un perdón por haber cometido esa infracción. Ahora, si es un traficante de personas, que es el smuggler, el que arregla viajes. El coyote, como le dicen. El coyote, ese no va a conseguir un perdón. Vamos a ver si esta persona que nos está llamando tiene una pregunta sobre los perdones. Bueno, nos dicen... Vamos a aprovechar para enviarle un saludito a Eugenio Pérez, mi amigo. Un saludo. Pero yo estoy guapo con él porque la semana pasada le pedí que me tocara mi salsa favorita y no me la tocó. Y yo estuve pendiente durante 2 horas. No, pues nosotros vamos a dar... Se llama Tu Cariñito. Le vamos a dar una queja personal. Así es, con la Puerto Rican Band, algo así se llama el grupo. Puerto Rican Power. Sí, me encanta esa canción. Saludos, Visa Semanal. Adelante. Se cayó. Ahí se cayó la llamada, pero recordarles a nuestros amigos que están tratando de comunicarse con nosotros que el teléfono de cabina es el 809-682-9850, 809-682-9850 es nuestro número en cabina y nuestra línea internacional libre de cargos el 1833-380-0062. Nuestra línea internacional. Estamos hablando sobre los perdones. Así es. Cuáles son los tipos de perdones para los que puede una persona calificar y cuáles son los que definitivamente no. Y que definitivamente la mayoría de las personas pudieran calificar para uno de visa de turista que para una residencia. Más fácil. Doctor, hablamos de tráfico de personas, hablamos de traficantes de drogas, hablamos de abusos. ¿Qué sucede con casos de prostitución o de vicios? Ok, sí, lo que llama vice en inglés, el vicios. Mira, los casos de prostitución son muy interesantes, hasta inclusive para cuando un residente va a solicitar la ciudadanía americana, esa pregunta está en el formulario de solicitud de ciudadanía, que si esa persona ha estado involucrada en prostitución. Y migración le da la ciudadanía si la persona estuvo involucrada hace más de 10 años antes de solicitar la ciudadanía. O sea, eso no lo proclive de recibir su ciudadanía. En los casos de los que viven en el exterior, sucede lo mismo. Si hace más de 10 años que la señora, que hoy es una prestante dama, estuvo involucrada en un caso de prostitución, pudiera ser exonerada porque le hicieron un récord, por eso que se sabe que estuvo involucrada. O sea, la ficharon, en pocas palabras. Los vice son los juegos de lotería ilegal, todo ese tipo de juegos que existen, de tragamonedas y todas esas cosas. Esos son los vice, los vicios. Y esos tienen perdón tanto de visa de no inmigrante como de residencia. Doctor, ¿y si es una persona que tiene múltiples condenas? Múltiples condenas es complicado por la misma razón, porque eso significa que es un reincidente cometiendo delitos. La mayoría, yo tengo como 23 años, y 23 años aquí en la capital,
trabajando y he trabajado perdones toda la vida. Y a los múltiples delitos casi nunca, yo no he visto muy poca gente que han aprobado, porque es una persona que ha reincidido. Por ejemplo, yo he tenido clientes que han hecho muchas travesuras, no voy a decir cuál, para evitar, pero han cometido muchas travesuras y son personas rehabilitadas, pero cuando los oficiales ven el pedigrí dicen, bueno, no a ti. Doctor, ¿y si es una persona que ha cometido travesuras pero que coopera con las autoridades? Ah, mira, tú sabes que a mí me pasa mucho eso. A mí se me aparecen gente que me dicen, yo quiero solicitar un perdón. Y dicen, narcotráfico. ¿Qué yo hice? Bueno, ¿qué hiciste? Yo Esto. vendía en una esquina. Y cuando venía la policía tiraba esos que tiran, si no tienen la droga encima, no tienen droga supuestamente, pero ya lo habían filmado y todo. Que son travesuras menores dentro del negocio de la droga. Y entonces me dicen, pero no entiendo, porque a fulano se fue. Y yo a fulano le dieron visa y a mí no. Y a mí no. Bueno, pues entonces lo que sucede es que fulano era, ¿cómo que le dicen? Le dicen chota. Chota Chivato, también le dice. en dominicano. Sí, bueno, eso mismo. El que delató a todo el mundo para salvarse él. Y entonces ese tipo de personas le dan un break porque hacen un acuerdo con la justicia y entonces le permiten viajar, etcétera. Entiendo. Ajá. Doctor, y en el tema de carga pública, ¿qué Sí. sucede? En carga pública no hay que solicitar un perdón, para empezar. Simplemente más bien una discreción del oficial consular, decidir si a esa persona le va a dar su visa o se la va a reanudar, etcétera, o no. Todo depende. Y en el caso de documentación, cuando es un tema de documentación, doctor? Documentación, bueno, documentación. ¿Qué es documentación? Una persona tiene visa de turista. Es el caso más común y tú no sabías de qué se trataba documentación. Y con su visa de turista va a Estados Unidos, sabe que el tiempo máximo son 21 días, pero dura 2, 3, 4 meses, 5 meses, o 5 meses y medio, como me dijo una doña. Entonces, cuando va de nuevo al consulado a renovar, obviamente el cónsul lo manda a buscar para averiguar qué pasó. Entonces la persona dice, no, que me dolía una muela, y yo tuve que ir al dentista, duré 2 meses allá. Entonces, esa persona se le niega la visa porque esa persona la devolvieron del aeropuerto también en la mayoría de los casos y le aplicaron una sección de la ley, creo que la 7A1. Básicamente sospecha que estaba trabajando ilegal o algo por el estilo. Y entonces pues, pero el cónsul tiene la discreción, pasado el tiempo también. Las visas de no inmigrantes son fabulosas porque los cónsules dan mucho break a personas con casi todo tipo de infracciones, mucho más fácil que migración, y pueden conseguir una visa de turista a pesar de haber durado 2 o 3 meses con un dolor de muela en Estados Unidos. Doctor, hemos estado hablando de los perdones. Vamos a ver si esta persona en línea tiene una pregunta sobre los perdones. Visa semanal, saludos. Yo en una ocasión me metí en un viaje ilegal que iba con destino a Puerto Rico. Sí. Y me agarraron en la misma área de Matanzas, o sea que la embarcación no llegó a irse muy lejos, pero fue la Marina quien nos rescató ahí mismo de la base de Caldera y nos pasó al M2. Sí. Eso me afectaría a mí si yo en dado caso iría a solicitar visa. Te arrestaron como una persona que estaba tratando de entrar ilegal, no como el traficante, ¿verdad? Pero no, yo estaba tratando de entrar ilegal, pero que fue la misma base al mismo, porque la embarcación tuvo problemas saliendo. Sí, pero no importa, como quiera, eso es una violación de la ley de migración. ¿Hace qué tiempo de eso? Hace como 8 años. 8 años. Más o menos. Ok, y tú te has rehabilitado y ya estás parado económicamente y todo eso. Sí, claro. Bueno, pues tú puedes solicitar tu visa, solicita tu perdón, no te olvides de declarar lo que hiciste, no te defiendas. Acepta que tú te ibas ilegal y que todo salió mal, pero que ya tú estás bien, ¿ok? Dios los bendiga a todos, amigos. Angie, despídete. Bueno, feliz resto del día, feliz fin de semana y será hasta el próximo sábado que estaremos nuevamente aquí en Visa Semanal. Hasta aquí.